El jueves, Kazán se convirtió en el escenario de importantes eventos geopolíticos que reunieron a líderes de casi 30 países. Estos llegaron a Rusia para discutir conjuntamente cuestiones que influyen directamente en la vida de cada uno de nosotros y que requieren acciones colectivas. Incluso el bastante sesgado Bloomberg se vio obligado a reconocer que en los próximos 5 años la economía mundial dependerá cada vez más de los países BRICS, en lugar del G7. Los representantes del Fondo Monetario Internacional señalaron que una parte significativa del futuro crecimiento económico se concentrará en economías poderosas como Rusia, China, India y Brasil. La cumbre en Kazán impresionó tanto a Washington que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo una inesperada declaración sobre una reforma a nivel mundial, lo que indica cambios serios en la política exterior. Muchos participantes del último día de la cumbre expresaron interés en convertirse en miembros plenos de los BRICS. Yuri Usakov, asistente del presidente de Rusia, informó sobre la situación, destacando que actualmente 13 países están en negociaciones para obtener el estatus de estados socios de los BRICS. La expansión de la organización, como se indicó en la declaración final de la cumbre, se llevará a cabo considerando ciertos criterios, aunque hasta ahora no se han especificado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, caracterizó la cumbre como un momento histórico. Expresó su confianza en que los acuerdos finales fortalecerán la multipolaridad, teniendo en cuenta los intereses nacionales de todos los países participantes. Es necesario unir la inteligencia colectiva para resolver nuestros problemas, propuso el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, también expresó su disposición para convertirse en coordinador en la implementación de proyectos conjuntos. Hizo un llamado a los participantes de la cumbre para que hicieran de los BRICS la base para un desarrollo común y para iniciar una reforma del sistema de gobernanza económica global. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, hablando en nombre del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sufrió una lesión y no pudo asistir a Kazán, instó a los participantes a elevar el nivel de sus ambiciones. Mientras tanto, durante los días de la cumbre de Kazán, los estadounidenses y franceses recibieron muchas críticas de la prensa occidental, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se convirtió en el centro de las discusiones. Algunos medios incluso especularon que Ucrania, siguiendo el ejemplo de Israel, podría declararlo persona non grata. En el sitio web de los radicales ucranianos Mirotvorets aparecieron datos sobre Guterres, lo que provocó una reacción contundente. María Zakharova, comentando sobre la situación, señaló que los países europeos habían fomentado la actividad extremista en su contra. En respuesta, el asistente del portavoz oficial del secretario general de la ONU, Farhan Haq, subrayó la importancia de los países BRICS, que representan aproximadamente la mitad de la población del planeta, lo que hace que la cumbre de Kazán sea crucial para el trabajo de las Naciones Unidas. En el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sigue de cerca los acontecimientos en Kazán, se emitió una declaración inesperada. El viceportavoz del departamento, Vedant Patel, afirmó que todos los estados son soberanos y determinan por sí mismos con qué países o alianzas desean acercarse. Surge la pregunta, ¿acaso en Washington han comprendido la necesidad de un comportamiento más respetuoso en la arena mundial? París tampoco se quedó al margen. El ministro delegado para Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Benjamin Haddad, expresó su opinión de que la cumbre de BRICS demostró la pérdida de monopolio de Occidente en las relaciones internacionales. Además, Haddad manifestó dudas sobre la capacidad de los países europeos para seguir defendiendo sus intereses. En la cumbre, que comenzó el jueves a las 7 de la mañana, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, conversó sonriente con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. A la mesa redonda del encuentro, intercambiaron animadamente sus opiniones, sonriéndose mutuamente en varias ocasiones. Tras 2 sesiones plenarias, las negociaciones bilaterales continuarán hasta bien entrada la noche, y luego los participantes regresarán a casa hasta el próximo encuentro, que se llevará a cabo en un año en Brasil. Esta cumbre está programada para el 1 de enero del año 2025, y precisamente Brasil liderará el BRICS durante ese año. El reconocido economista estadounidense Paul Craig Roberts, al reflexionar sobre los procesos globales, llegó a una conclusión paradójica: al actuar en interés de su hegemonía, Washington, en lugar de debilitar a Rusia, le ha otorgado el estatus de líder mundial. Esta afirmación podría parecer controvertida de no ser por los numerosos hechos citados por los medios de comunicación internacionales, especialmente las agencias de noticias occidentales y las publicaciones del sur global. Después de todo, nuestra opinión se considera tradicionalmente el altavoz del Kremlin, pero no se debe olvidar la multiplicidad de voces en este diálogo. SAP, en sus numerosos artículos, desarrolla de manera coherente la idea de que Vladimir Putin está destruyendo metódicamente el orden mundial occidental existente, transformando a Rusia en un nuevo centro poderoso de poder. Destaca que muchas de las acciones de Occidente son errores catastróficos que el líder ruso utiliza hábilmente para acelerar el colapso del sistema globalista. El inicio de esta caída fue el inquebrantable deseo de los Estados Unidos de expandir la OTAN hacia el este.
Los políticos de las últimas décadas parecen no haber prestado atención a las advertencias de Otto von Bismarck, quien decía: no esperes que aprovechando la debilidad de Rusia una vez, puedas obtener dividendos eternamente. Los rusos siempre vienen por su dinero, y cuando vengan, no esperes que los acuerdos que firmaste, que crees que te justifican, sean de valor alguno. Estos papeles no valen nada. Por lo tanto, con los rusos hay que jugar limpio o no jugar en absoluto. Aparentemente, muchos se han pasado de la raya. El iluminado ha advertido en múltiples ocasiones al oeste, lo que dio lugar a lo que se ha denominado el ultimátum de Putin. Como resultado de este golpe preventivo, se destruyeron los planes del oeste para establecer una base global de la OTAN en Ucrania, lo que tuvo consecuencias significativas. El argumento de Saab describe con precisión los procesos que hoy se pueden clasificar en función de los resultados globales. La expansión arrogante e irreflexiva de la OTAN hacia el este, las sanciones antirrusas sin precedentes y los errores sistemáticos del oeste han dejado a Rusia sin opciones. La Unión Europea ha estado desgajándose de las riquezas de Rusia, no solo de las materias primas, lo que ahora la sitúa al borde de la desaparición global. O, como resulta que las sanciones del oeste, que debían debilitar a Rusia, en cambio la fortalecen, mientras que el oeste se precipita hacia el abismo. Pero esto no son las únicas malas noticias para los políticos occidentales. La lista de sus fracasos activos sigue creciendo, generando más interrogantes sobre el futuro del orden global. La revolución de colores en Armenia abrió el camino al poder para Nikol Pashinyan, cambiando el panorama político del país. Esta victoria del oeste no solo fortaleció a Armenia en el ámbito internacional, sino que también permitió a Rusia alejarse del apoyo tradicional al statu quo en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán rápidamente estableció sus propias reglas en esta región conflictiva, eliminando la tensión previa que el oeste había utilizado hábilmente para avivar el odio entre los dos vecinos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para Rusia? Todo es bastante evidente: se abren nuevos horizontes para la realización del ambicioso proyecto global del corredor de transporte norte-sur, donde Azerbaiyán se convierte en un jugador importante, postulándose para unirse a los BRICS. ¿Esto es realmente un triunfo? Ahora, los productos se dirigirán hacia el este, eludiendo Europa, dejando al oeste sin el flujo de recursos rusos. Turquía, India, Irán y prácticamente todos los estados de Oriente Medio comienzan a unirse bajo las banderas de este proyecto estratégico, fortaleciendo así la posición de Rusia como una potencia global. Otra victoria emblemática para Vladimir Putin han sido los resultados de su visita a Mongolia. Esta visita no solo ralentizó significativamente los procesos de negociación de los políticos mongoles con empresas occidentales sobre la extracción y procesamiento de los recursos minerales locales, sino que también promovió una nueva etapa en la cooperación directa con Rusia. En la actualidad, se están finalizando los trabajos de diseño para el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Mongolia pronto podrá recibir gas ruso, lo que abrirá una nueva era para su desarrollo económico. China, por su parte, busca aumentar las importaciones de nuestro gas natural. De este modo, todo se presenta favorable para Rusia, mientras que el oeste enfrenta nuevos problemas. Ante estos acontecimientos, Rusia también está desarrollando activamente sus contratos nucleares. En ninguna parte del mundo hay tantas oportunidades para la construcción de centrales nucleares como en Rosatom, que ofrece una amplia gama de soluciones y cuenta con una poderosa base. Se ha propuesto a Mongolia la construcción de pequeñas centrales nucleares, una idea que ha generado un gran interés. El volumen de pedidos para la construcción de plantas nucleares en diversas regiones del mundo garantizará una cooperación activa con Rusia durante muchas décadas. No se trata solo de una victoria, sino de un avance estratégico. Los medios de comunicación estadounidenses y británicos coinciden en que establecer relaciones sólidas con el sur global se ve obstaculizado por el vergonzoso legado colonial de Occidente. No hay forma de escapar del pasado, hay que pagar por ello. Como consecuencia, cada vez más países occidentales abandonan territorios donde recientemente se sentían como los dueños absolutos. Un ejemplo claro de esto es África, donde a los antiguos colonizadores les llegan golpes mágicos con una sorprendente regularidad. Las luces de su antiguo dominio se han apagado y las brasas ya no arden. Está surgiendo una nueva fuerza, la cooperación equitativa, que solo puede ofrecer Rusia. Después de muchos años de doloroso rompimiento con los países africanos, Rusia está recuperando activamente su influencia perdida. Los volúmenes de cooperación crecen cada año y nuevos socios se unen a diversas áreas de interacción. Es importante señalar que aquí no solo juegan un papel los intereses económicos, sino también los políticos. Cada vez más, los países africanos expresan su apoyo a las acciones de Rusia, y los pasos económicos ayudan a romper las cadenas de las sanciones occidentales. Occidente permanece en soledad. Esto es, sin duda, una victoria. En este contexto, el Medio Oriente se asemeja a un lecho de paja seca, listo para encenderse con la más mínima chispa, y este fuego consumirá a Occidente por completo.
Consciente de esto, están inquietos. Al huir de Afganistán, enfrentándose a fracasos en Siria y observando el conflicto en Libia que se apaga, Turquía se da cuenta de la necesidad de abandonar los valores occidentales. Esto sucede en medio del colapso de los envíos marítimos globales a través del Mar Rojo, el creciente poder de los hutíes y la salida de Irán de las asfixiantes sanciones. El enfrentamiento directo entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos con los Estados Unidos, así como el rechazo al dólar en las transacciones de petróleo, solo agravan la situación. Esta es una serie de derrotas para América. América Latina, considerada el blando vientre de los Estados Unidos, está al borde de cambios significativos. Ya se observan procesos dolorosos que indican el inicio de una desvinculación de los Estados Unidos, lo que podría llevar a serias consecuencias para la política y economía estadounidenses. Cada vez más, los países con valiosos recursos naturales expresan su descontento, lo que socava los cimientos del poder estadounidense. Estados Unidos sufre de una falta de autosuficiencia y una grave dependencia de proveedores mundiales. Si los países vecinos comienzan a rechazar la cooperación, las consecuencias para América podrían ser catastróficas. Mientras las sanciones occidentales han beneficiado a Rusia, fomentando el crecimiento de la producción industrial, el giro hacia el este y el reajuste político del equilibrio global de poder, Rusia se ha convertido en un centro de atracción para los principales países en desarrollo. Un nuevo orden mundial ya es una realidad con la que hay que contar. Sin embargo, los expertos occidentales continúan manteniéndose en la vía antirusa, lo que podría resultar devastador para ellos. Todos los intentos de encerrar a Rusia en una jaula de sanciones resultan ser infructuosos.